Por lo tanto, el resultado del ejercicio, la 32.100, 32.300, creo que es, el resultado va a ser los 80.000, ¿ya? Ya, ya está bien, licenciado. Y con eso ya armas el estado de ingresos y gastos, el balance, y hasta dónde puedes. Ya voy a volver también. Voy a salir en unos 5 minutos. ¿Ya? Por favor, te dejo Ah, con la cámara. está bien, Empieza a la hora que tienes que empezar nomás. Todavía no falta. está bien, licenciado. Está bien. Voy a esperar igual a que ingrese mi compañero.
Buenos días, compañeros. El licenciado me comunicó que vayamos realizando los estados financieros. Primero, la anterior nos habíamos olvidado un asiento, que era hacer justamente los ingresos contra los gastos para determinar si ha habido una utilidad o pérdida en la gestión. En este caso, realizando también los mayores contables y los mayores contables, determinamos que no ha habido más que simplemente eh, gastos ingresos en la gestión y no ha habido gastos. Eh, Simplemente vamos a hacer el siguiente ejemplo, en el que simplemente vamos a usar el ingreso, que en este caso sería eh, el de la percepción por coparticipación tributaria del sector público no financiero. Voy a copiar un momento las cuentas. En este caso, si no me equivoco, son 80.000 por los que hemos percibido. Y por ende, también para realizar la partida doble, vamos a tener que utilizar una cuenta. En este caso, como no ha habido gastos, directamente vamos a mandar los resultados de la gestión. Es decir, si nos fijamos en el plan de cuentas, eh, los resultados del ejercicio están en la 31.520. En aquí simplemente se va computando todo lo que es del periodo, en este caso ya sea 2020, 21, 22, y por ende vamos a abonar o acreditar esa cuenta, la 31.520, que es los resultados del ejercicio. Y simplemente vamos a buscar por 80. Y esto que vamos a poner para entrar. Ya. Ok. Um, ok, ya, habiendo realizado el asiento, vamos a proceder a realizar no podemos realizar nuestra hoja de análisis o también podemos realizar directamente los estados financieros. En este caso no son muchas cuentas. Estas son los saldos que no teníamos saldos iniciales, por ende el final, que está el 31, es el 1 de enero del 2020. Y en aquí el del 2020. Simplemente vamos a tener esas cuentas. No son muchas, no hemos tenido gastos, simplemente ha sido para la ejecución de un estudio y un proyecto declarado no viable, que al final ha sido reconocido como gasto y no capitalizado el activo. Entonces, vamos a proceder a financieros. Eh, um, Compañera Nayeli, tu micrófono está encendido. Um, entonces, comencemos por realizar el estado de recursos y gastos corrientes. Para ello, vamos a realizar el encabezado.
en este caso es del gobierno municipal de Piedra Plana. Entonces, primero vamos a cumplir el principio de ente, que es el de gobierno. Piedra Plana. Después de ello vamos a referirnos al principio de exposición, el estado financiero que vamos a realizar, que es simplemente el estado de recursos y gastos corrientes. Perdón, estado de ingresos y gastos corrientes. Después de ello, vamos a referirnos al ejercicio por el cual estamos realizando, que sería por el del primero en el el 31 de diciembre del 2020 y vamos a expresar el principio de moneda de cuenta, que es expresado en boliviano, o en todo caso en otros países se maneja moneda nacional, expresada en boliviano. Entonces, con esta información podemos realizar, ya tenemos nuestro encabezado y vamos a realizar el estado de recursos corrientes. Primero, los ingresos conscientes, siempre detallando. Eh, en este caso, el licenciado maneja la codificación a un costado de las cuentas, digo, código, código que van a ser utilizadas. En este caso, si nosotros nos vamos al plan de cuentas, dentro de nuestro código tenemos recursos conscientes, que justamente es la 50.000, en este caso, ingresos conscientes. Recursos conscientes. Y vamos a realizar justamente de qué cuenta pertenece, que básicamente es la 57.200, que es del sector público no financiero. En este caso, 57.200 del sector público no financiero. Y la subcuenta que hemos apropiado, que es la 57.201, ¿no? Que es justamente por participación tributaria. Que es básicamente 80.000. También podemos fijar, sino el registro que hicimos y también es el único ingreso del periodo. Entonces, aquí está, el sector público financiero y con los ingresos de 80.000. Entonces, 80.000. Y como no ha habido más transacciones de resultados, entonces, que afectan al estado de resultados, podremos poner simplemente que los porcientos son cero. En este caso voy a utilizar la codificación del plan de cuentas simplemente para poner de ejemplo que son gastos corrientes y la codificación que es la 60.000. Es del rubro y vamos a ir con los grupos que básicamente podrían ser para todos estos. Yo lo voy a apropiar simplemente como la cuenta otros gastos como ejemplo que debe ir. Entonces vamos a poner los 67.000. En este caso 0. Y directamente podemos computar o determinar el resultado del periodo o del ejercicio.
Y es la diferencia entre los ingresos y los gastos para determinar, que también es en las ecuaciones dinámicas. Ah, entonces, una vez realizado todo esto, podríamos realizar ahora nuestro balance general o en todo caso el estado de situación financiera. Ah, balance general iniciado, simplemente expresar todos los activos y pasivos que han habido durante la gestión. Primero vamos a comenzar por, bueno, vamos a colocar también aquí códigos que propio el licenciado, tanto de activos como de pasivos. Y vamos a trasladarnos también al plan de cuentas para justamente, debe ser seguramente la cuenta 10.000, 20.000, la 10.000 y la 20.000. Para, entonces, comencemos por las cuentas que son código 10.000, que es del activo, el código activo. Vamos a comenzar por el activo corriente. Pues de ello vamos a ir con, bueno, a ver, primero debemos fijarnos en ir contables. En este caso, bancos, por ejemplo, ha quedado cero, por lo tanto no vamos a estar en el listado de situación financiera. También los estudios y proyectos que, según la clasificación y presentación que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo clasifican dentro del grupo del activo fijo. La razón se debe básicamente a que todos los estudios que se realizan aquí lo están capitalizando y en caso de no declararse no viables son gastos de investigación que no han generado beneficio económico a la entidad. Entonces, por ende lo clasifican como gasto. Eh, ok, partiendo de ahí también vamos a realizar por ejemplo, dentro de los activos simplemente tenemos eso. Dentro de los pasivos, por ejemplo, los contratistas a pagar fueron cancelados ya dentro del periodo en el 3 de agosto, por lo tanto no pueden ser expresados en lo que sería el estado de situación financiera o balance general. El patrimonio público igual ya fue liquidado en los ajustes presupuestarios. Y también la cuenta que se habilitó con dicho ajuste presupuestario fue resultado del ejercicio afectado a construcciones, que justamente es lo que vamos a expresar en nuestro balance general, que sería simplemente dentro de nuestro activo corriente tendríamos, simplemente voy a poner como ejemplo algunas cuentas, que sería voy a habilitar la cuenta bancos, acá, si bancos 11.120, pero lo voy a poner con cero, simplemente no hubiese habido movimiento durante el periodo. Y bueno, también podemos poner el archivo no corriente, que debe ser la cuenta 2. Efectivamente, archivo no corriente 12. Entonces, debe estar codificado dentro del rubro 12.000 y aquí voy a poner total activo corriente, que va a ser 0, 0. Y el activo no corriente, para poner un ejemplo, simplemente voy a anotar una cuenta que es la de estudios y proyectos. Estudios y proyectos de construcción de bienes nacionales, la 12.370.
Igualmente va a figurar con saldo cero, porque no, ha habido, no tiene un saldo final que expresar dentro del balance general. Entonces, total, va a ser igualmente. Por lo tanto, total activo cero. Y eso tendríamos con respecto al activo. Eh, Ahora vamos con el pasivo, que en todo caso igual no hubo movimiento dentro de lo que es el pasivo como tal. Simplemente tenemos cuentas patrimoniales, que sería la de resultados del ejercicio, de resultados afectados por construcción de bienes de dominio público y también lo que sería la cuenta de el resultado de la gestión o el resultado del ejercicio, que es una cuenta patrimonial. Código 20.000, aquí simplemente para poner ejemplo 21.000, va a ser pasivo corriente, igualmente, voy a cambiar el nombre. Sí. Y bueno, la 21.000 la que utilizamos dentro de lo que es el ejercicio, vamos a simplemente poner como ejemplo que es la 21.120, vamos a pagar corto plazo. Que va a figurar con cero. Ya. Entonces, total pasivo igualmente corriente va a ser 0. Solamente estoy poniendo de ejemplo acá. Igualmente pasivo no corriente, que seguramente debe ser la 22.000. Pasivo no corriente. Y como ejemplo podríamos poner, digamos, obligaciones a largo plazo. Bien, la 22.100 vamos a poner simplemente obligaciones a largo plazo. Igualmente voy a copiar, voy a hacer tal pasivo no corriente, tal pasivo, debemos figurar con cero igualmente. Y vamos ahora con el grupo que nos interesa, que es el patrimonio, que es el único que se va a expresar. No tenemos capital institucional, pero tenemos cuentas que afectan al patrimonio, entre ellas resultados afectados por el ajuste presupuestario, que es básicamente todos los ejercicios afectados por construcciones de bienes de dominio público. Si yo voy a expresar esto dentro del estado financiero, figuraría esa cuenta. Un poco de esto. Aquí, por ejemplo, primero vamos a colocar. Esta cuenta es simplemente una reguladora que se ha asociado contra el patrimonio público. Por lo tanto, al ser reguladora de patrimonio público, va a ser figurar con saldo negativo o con saldo deudor. Entonces, voy a aplicar un formato, 80.000, perdón, que al final va a ser el resultado del ejercicio, el cual va a compensar esa, esta afectación por el patrimonio público. Entonces, esto va a figurar con saldo positivo que al final determinamos o sacamos de nuestro estado de recursos y gastos corrientes, que justamente está acá, que es 80.000, resultados del ejercicio. Si quisiésemos codificar, voy a copiar simplemente los códigos, que es la 31.530 y en el otro caso es la 30, 31.520. Y con eso igualmente tendríamos que total patrimonio nos va a dar cero. Y estaría cuadrando lo que sería nuestro estado de situación.
Aquí total. Y está. Ya tenemos el pasivo patrimonio. Ya. Una vez hecho el balance general, podemos pasar al siguiente estado, el estado de evaluación patrimonial. Ya. Evaluación patrimonial, podríamos decir que simplemente se ha movido por construcciones de bienes de dominio público, es decir, al momento del patrimonio público, formar el patrimonio público. Entonces voy a combinar estas celdas, voy a poner un detalle para ir terminando que ha habido, qué transacciones hubo en el periodo. En este caso, tendría que poner total patrimonio, una columna que es total patrimonio. Como no haya capital, pero simplemente para poner de ejemplo, voy a poner aquí total capital. Dentro del capital, ¿qué iría? Iría el capital, el ajuste de capital, los aportes por capitalizar y otras cuentas también que se utilizan dentro del capital. Espacio, simplemente voy a utilizar la cuenta capital para ponerlo de ejemplo. Capital. Después vendría lo que sería las reservas, si hubiese, aquí voy a poner, como no hay reservas, de ejemplo total de reservas. Y aquí podrían entrar reservas por revalúos, reservas por capital, para capitalizar y otras reservas voluntarias o estatutarias que también tengan en este caso la entidad. Las reservas, te voy a omitir esto. Y vamos a lo que nos interesa, al total resultados acumulados que afectan. En este caso, estos resultados del ejercicio en el siguiente periodo se van a clasificar, por ejemplo, si hubiese como resultados acumulados. Se va a divertir en la siguiente. Bueno, pondríamos resultados del ejercicio, primero como una cuenta principal, y bueno, vamos a tomar en cuenta también los resultados del ejercicio, resultados por construcción de bienes de dominio público. Estas dos metas, te voy a ah, entonces, empecemos. Primero vamos a tener que vamos a detallar los saldos que ha habido al inicio del periodo, que son los saldos al 31 de diciembre de 2019, en este caso este sería el periodo inicial. Pero como en este caso no teníamos movimientos, entonces vamos a poner todo con cero. Cero, cero. Todo pues nos proporcionamos. Entonces, o en dado caso, yo creo que tal vez es una actividad nueva, podríamos poner entonces el 1 de enero de 2020. Entonces, eso tendríamos. Después tendríamos que determinar qué evolución patrimonial ha habido dentro del periodo. O bueno, le vamos a colocar unos cambios del periodo. ¿Qué cambios ha habido? Dentro de lo que es el patrimonio, si nos usamos también los medios contables para sustentar esta información, solemos tener dos cuentas, patrimonio público y resultados afectados. También, que justamente afecta. Entonces, podríamos colocar aquí incluso voy a agregar esa cuenta para poner de ejemplo.
Entonces, basándome también en los detalles que están dentro de aquí, podríamos proponer que un cambio en la evaluación patrimonial podría ser que el proyecto ha sido declarado no viable, proyecto declarado no viable, que ha afectado justamente al patrimonio público. Ya, y esto ha afectado que esto se vuelva negativo de 80.000, bueno, en todo caso. De 80.000 que luego es regularizado contra la cuenta de resultados afectados por construcciones de bienes de dominio público. Ya está. Entonces ya tenemos eso. Después podríamos determinar que también basándome en el detalle de la información contable, que hay un ajuste del patrimonio que es justamente por el proyecto declarado no viable, es decir, el ajuste patrimonial que hicimos, patrimonial por proyecto no viable, que es justamente igualmente de 80. Eh, y obviamente estos 80.000 van a repercutir en el patrimonio público, de forma que al final no quede saldo al momento de totalizar, va a quedar con cero. Entonces, también y en este caso, ah, también no ha habido más movimiento dentro del patrimonio, pero podríamos poner que el resultado del ejercicio que va a afectar justamente esta otra cuenta. Y podríamos poner recién los saldos al 31 de diciembre del 2020. Y bueno, aquí lo que tendríamos sería una sumatoria de las columnas. Ah, voy a colocarle formato. Simplemente totalizaría las columnas. Y bueno, tenemos que colocar en el total patrimonio, que simplemente es la sumatoria de los totales de capital y resultados acumulados. En este caso, capital sería la sumatoria de esto. Total resultados acumulados, en aquí va a ir esto primero, después tendría que ir el total de acá. Y bueno, y, le voy a colocar un formatito. Preparen. Y bueno, ese sería el estado de evolución patrimonial. Ahora nos tocaría realizar el estado de flujo efectivo. Y lo vamos a expresar por el método directo, en este caso, partiendo de lo que serían las actividades de operación. Eh, también podríamos colocar aquí que es en bolivianos y sin decimales. Entonces, y también correspondiente a qué periodo es, al 2020. Entonces, actividades de operación. En este caso, no ha habido actividades de operación, por lo tanto, el flujo neto de la actividad de operación va a ser cero. Flujo neto, digo, por actividad de operación, justamente. Genera actividades de operación.
Ya, una vez realizado esto, vamos a ir ahora con la siguiente actividad que justamente son las actividades de inversión. Ya que el flujo neto generado por actividades de inversión, en este caso sí hubo actividades de inversión, que justamente son las construcciones, en este caso el estudio del proyecto declarado no viable. Entonces, tendríamos que emitirnos nuestros medios contables. Vámonos ahí. Y veamos, ah, un momento, un momento. Ha habido una actividad de operación. Recordemos que también todo lo que está presupuestado dentro del sector público, para el sector público se convierte en sus actividades de operación, porque por algo están dentro del costo estándar, es decir, están presupuestadas. Y posteriormente se hace un ajuste. Si el presupuesto fue bien elaborado también, no necesitarás de hacer un ajuste tan alto. Y si el proyecto fue elaborado, el presupuesto fue elaborado de una manera incorrecta, entonces tu ajuste presupuestario que vas a realizar entre lo ejecutado y los de AL va a ser en todo caso significativo. En este caso, la actividad de operación que tuvimos justamente es por la entrada del efectivo de los recursos de participación tributaria, que al final fueron 80.000, entró a banco 80.000, ¿no? Entonces, eso va a entrar dentro de lo que son las actividades de operación. Después de ello, fuimos desembolsando recursos para el estudio del proyecto, es decir, pagar a la constructora 80.000, y después realizar justamente las actividades de financiamiento. En este caso no hubo, porque no hubo tanto aportes de socios, nada. Entonces, podríamos poner dentro de las actividades de operación el movimiento de acá y el movimiento de acá. Lo que se generó, o bueno, se utilizó el efectivo, generó y utilizó el efectivo. En este caso, los recursos por participación tributaria sí generaron efectivo, y en este caso, dentro de los activos, estos estudios de proyectos generaron utilización del efectivo. Bien, vamos entonces a las actividades de inversión, actividades de operación. Ah, Solo hubo la entrada del efectivo por participación tributaria. En total, ese es el efectivo generado por actividades de operación. Podríamos recurrir a lo que sería, y bueno, el efectivo también utilizado, pero también tendremos que recordar que en el estado de resultados eh, eh, no hemos tenido gastos, ¿no? Entonces, este estudio, por ejemplo, al final lo hemos divertido dentro de lo que es el activo, entonces, obviamente, quedaría con cero. Eh, por lo tanto, no entraría en nuestro estado de flujo efectivo. Y simplemente tendríamos como flujo neto de género por actividades de operación, de inversión nada y de financiamiento nada. Inversión cero y de financiamiento igualmente cero. No financiamiento. Igualmente cero. ¿Listo? Aquí voy a poner el efectivo al inicio, efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del periodo. Bueno, en todo caso, primero tendremos que determinar el flujo, perdón, flujo de efectivo del periodo generado por el periodo, que fue justamente de 80.000, ¿no? Sumatoria de las tres actividades, los efectivos equivalentes al efectivo y equivalente al efectivo al inicio del periodo
periodo justamente es cero, no teníamos nada, no teníamos saldo inicial. Y el efectivo, perdón, eh, lo voy a poner todo en una cuenta de estudios, todo va a ser cero. Y el efectivo al final del periodo, en este caso es cero, lo que también expresamos en nuestra parte general. Y bueno, esto va a dar cero. Este sería nuestro todo objetivo y procederíamos a lo que sería la CAIF. La CAIF, en este caso, en la CAIF, por ejemplo, vamos a tener los ingresos y gastos corrientes que podríamos copiar de nuestro estado de resultados directamente. Cuentas de inversión. Comenzando por lo que es la cuenta corriente, también llamada cuenta ahorro, que determina justamente el desahorro o el ahorro desahorro que hubo durante el periodo. Es justamente resultante del lo que está aquí del resto de resultados. En este caso voy a copiar todo esto y le voy a cambiar el nombre simplemente. Y por ende, en aquí gastos corrientes. Vamos a cambiarle simplemente de resultados a la gestión a ahorro, desahorro durante el periodo, que fue durante el periodo. En este caso, que son los mismos 80.000. Ahorro, desahorro, que esto va a sumar, obviamente, la cuenta corriente se suma con la cuenta de capital. En este caso, no hubo ingresos de capital, no hubo gastos de capital, gastos de. Y aquí tendríamos que determinar lo que sería el resultado superávit o déficit que hubo durante la materia de estas dos cuentas. Superávit, déficit, superávit o déficit. En este caso, 80. Eso sería la principal comparativa con la cual vamos a justamente comparar lo que sería la cuenta de financiamiento, es justamente generada por la fuente de fondos y el uso de fondos. La fuente de fondos va a ser obviamente el aumento en pasivos, financiamiento que estamos obteniendo de terceros, de pasivos, y la disminución de activos, que es justamente el financiamiento que estamos obteniendo por desprendernos de generadores de beneficios económicos. Entonces, eso va a generar fondos. En este caso, aumento de pasivos, disminución de activos, no hemos tenido dentro de lo que sería, al final se han cancelado, también aquí me dice el análisis. Entonces, como están con saldo cero, simplemente aquí mejorar igualmente. Cero. Fuente de fondos, podríamos decir que total fuente de fondos, cero. Vamos con el uso de fondos, es justamente que parte justamente del concepto de aplicación, que es el aumento en activos y disminución en activos. Aumento en activos porque compramos generadores de beneficios económicos, aplicación, y por ende disminución de pasivos, que justamente es igualmente una aplicación
por justamente desprendernos de recursos para cancelar obligaciones. Aumento de activos. Muy bien, aumento en activos cero, pero en disminución de pasivos, tú te preguntarás, no hay, entonces por ende mi calle sería cero, pero igual me estaría cuadrando estos resultados. Entonces, hay estas cuentas que son de patrimonio, que justamente una es por 80.000, el que justamente parte del resultado del ejercicio, y bueno, esto no vamos a tomar en cuenta porque al final es una cuenta de ingreso. Lo que nos interesa sería determinar esto, los resultados del ejercicio, que justamente son 80.000, y va a estar dentro de la reguladora de patrimonio, que podríamos expresarlo dentro de la calle. Vamos a poner como una aplicación del activo, en todo caso una reguladora de patrimonio, pero va a figurar con saldo deudor. Entonces, resultados del ejercicio que van a estar afectados por 80. Y ya está. Y bueno, eso sería el financiamiento neto que tenemos durante neto, neto del periodo, que justamente es de solo uso de fondo. Como bien podemos observar, el stock y financiamiento están por 80.000, tanto origen como con eso habríamos acabado los estados financieros. Tal vez me estoy olvidando. Del estado de ejecución presupuestaria. Yo voy a copiarme el enunciado. Y el estado de ejecución presupuestaria, que es parte del presupuesto que realizamos. El primero de 20. Para esto me voy a copiar los formatos que hemos establecido. O bueno, también podemos elaborarlos. Primero comenzaríamos con la codificación y con el detalle del presupuesto, ¿no? Detalle del presupuesto. Con el presupuesto aprobado, que nos prueba justamente una entidad pública, que sería por resolución ministerial, el presupuesto aprobado, después las modificaciones al presupuesto que se hayan realizado, que serían ya aumentos o disminuciones del presupuesto. En este caso, vamos a elaborar presupuestarias, presupuesto, aquí con aumentos, disminuciones. Ah, y obviamente esto nos daría nuestro presupuesto del formulario. Después de ello, como primero vamos a realizar de ingresos, ahí, ejecución presupuestaria del curso. Presupuestos de formulado, después entraría lo que sería, si es de recursos, vamos a tener primero un primer momento de registro, que es la estimación de recursos. Después tendríamos que un segundo momento de registro, que sería el devengamiento de los recursos y el percibido, devengado y percibido. Y esto nos daría justamente la ejecución del presupuesto. El presupuesto, el presupuesto. Y también tendríamos nuestras variaciones, variación absoluta y variación relativa. Presentar en porcentaje. Entonces, variación absoluta
Vamos a ver. Sí. Sí. Entonces, mm, voy a pintar simplemente esto de un formato. Voy a expresar todos los bordes y todos los bordes. Y en las modificaciones presupuestarias. Ah, Vamos a expresar el presupuesto de cursos con las cuentas que habríamos habilitado o habríamos mayorizado. Aquí están, que son estas, por participación, el incremento y de cuentas por pagar a corto plazo, que en este caso terminó finalizando, por lo tanto, o sea, tiene figura ahorita con saldo cero, por lo tanto no va a ser expresado en el presupuesto. Lo que sí va a ser expresado en el presupuesto sería este origen que no ha sido presupuestado, pero aún así se ha ejecutado, que es la disminución de caja y bancos. En todo caso, ahorita vamos a ver. ah, Vamos a quitar todos los bordes. ah, Personalmente, entonces vamos a revisar. Primero, tendríamos que copiar nuevamente todos los ingresos que están dentro del mayor presupuestario, que en este caso está expresado por partidas, no está expresado por grupos. Entonces, primero, vamos a comenzar de la partida. En este caso, vamos a mayor presupuestario, comenzamos con la 19.112 y nos vamos a ir a coparticipación, por coparticipación tributaria. Ahora, trabajando también con los clasificadores presupuestarios, podríamos, a partir de la partida, determinar cuánto ha sido el del subgrupo y el del grupo presupuestario, ¿no? Entonces, por coparticipación tributaria, el presupuesto aquí está, partiendo del estimado, podríamos decir que es de 80.000, lo que nos han aprobado para construir el puente, bueno, para realizar un estudio del puente, de una posible construcción sobre el puente Palomar, en este caso del gobierno Piedra Plana. En este caso, a partir de la sumatoria del 19.212 podemos determinar el del grupo, el del subgrupo y el del grupo. Sería la diferencia en este caso. Si nosotros nos fijamos en los clasificadores presupuestarios y miren, vamos a ir a 19.000. Es de transferencias corrientes. Y bueno, no, esto es el plan de cuentas. Vale. Voy a entrar a los clasificadores presupuestarios. Ya están. Y ahora, ya. Entonces buscamos el grupo 19.000. Y enseguida lo encontraré. Transferencias corrientes. Como hemos trabajado del sector público y son así por coparticipación tributaria, entonces del órgano público no financiero. 19.000, que serían transferencias corrientes del grupo. Y la 19.200, que sería simplemente la sumatoria del sector público no financiero. Público. Los 80.000. Podríamos repetir incluso. No ha habido aumentos, no ha habido disminuciones, no se formuló el presupuesto, por lo tanto va a figurar igualmente aquí. También. Ahora, si nos fijamos ahora el mayor contable solo del ingreso que ha habido, digo, el mayor presupuestario solo del ingreso presupuestado, nos fijamos su movimiento. Primero ha tenido, mira, se ha ejecutado por el estimado de 80.000, es decir, esto es la apertura del presupuesto, la aprobación, que va a ir justamente dentro de lo que vayamos a ejecutar o percibir dentro del periodo.
y esto obviamente se convierte en un ingreso estándar que podría obtener la entidad, al final se ha ejecutado al 100%. Por lo tanto, podríamos decir que en este caso hay un, no habría necesidad de ajustar el presupuesto, ya que justamente incluso es perfecto, se ejecuta lo que se planifica, 80.000, entonces simplemente en estimación 80.000 va a figurar en los tres momentos, también en el devengado 80.000 y en el percibido 80.000. Por lo tanto, la ejecución del presupuesto ha de ser al 100%, ya que son los mismos 80.000. Si nos fijamos en variaciones absolutas, simplemente sería la diferencia entre el presupuesto de formulado y ejecución del presupuesto. Y por lo tanto, no habría diferencia. Por lo tanto, en porcentaje sería expreso de la siguiente manera, que la absoluta dividido entre el, no, perdón, entre acá, y básicamente se nos va a dar el 100%. Pueden ver el 100% total se ha ejecutado. Y ahora entraríamos con lo que serían los otros que no estaban planificados, no hay un presupuesto aprobado para realizar justamente esto, pero al final provienen de otro grupo presupuestario que sería el de caja y bancos. Son, el incremento de cuentas por pagar a corto plazo, que en este caso se ha terminado liquidando, y al final la disminución de caja y bancos, que no estaba planificada, pero al final que tenemos que darlo y mostrarlo dentro del presupuesto. Entonces, yo simplemente voy a colocar acá, ¿qué mayor presupuestal? Disminución presupuestal, disminución de caja y bancos. Estoy partiendo nuevamente de la partida, 35.110, de caja y bancos, caja y bancos, que justamente es por 80.000. La pregunta, si no estaba presupuestado, si no hay aumento, si no hay disminución, el presupuesto es formulado, por lo tanto figuraría con cero. Estos cuatro momentos figurarían con cero. No hay un, no ha habido una aprobación, por lo tanto vamos a tener eso, 80.000. En aquí, como no estaba planificado este ingreso, entonces vamos a poner simplemente cero. Y en aquí figurarían los dos momentos únicos que son el devengo y el percibido. Ojo con esto, que si no está presupuestado algo, por lo tanto va a figurar conforme vayamos ejecutando con un saldo negativo. Es decir, figuraría con 1.000. Porque no hay algo que contrarreste justamente. Entonces, en todo caso, estos dos momentos nomás sería la ejecución del presupuesto sería igualmente sobre 80.000, la variación absoluta, obviamente la diferencia entre esto y esto van a dar simplemente los negativos 80.000. La relativa, igualmente, si yo divido, no, es más, no puedo ni dividir entre cero porque no hay presupuesto de formulado, simplemente se va a quedar con que no ha habido ejecución relativa. Ya está. Eso sería. Ok, entonces devengado 80.000, percibido 80.000, puesto 80.000. Y ya está. Eso se mantendría dentro de la absoluta también. E igualmente acá, 80.000. Ahorita vamos a colocar los nombres que creo que me olvidé en colocarlo del clasificador presupuestario. Entonces, definición de encaje banco, ¿no? Estamos partiendo de la partida. Entonces, ¿cuál sería el grupo? Mira, yo me voy a fijar entonces en el clasificador presupuestario 35.110. Hay un grupo que es el 35.100. Como se llama 35.100? Se llama disminución del activo disponible. Y el grupo que sería afectado sería el 35.000, que sería justamente disminución y cobro de otros activos financieros. Y cobro de otros activos financieros.
todo caso 0, 0. Incluso no hay de formulado, no hay estimado, por lo tanto, voy a ir copiando. Y bueno, eso sería en cuanto a la ejecución presupuestaria. Ahora vamos con la aplicación, que son el concepto de gastos, presupuestario de gastos. Y veamos qué gastos hemos tenido. Lo único que cambiaría dentro de nuestra estructura sería que en vez de estimación tendríamos un cuarto momento más que sería la apropiación. Ah, la apropiación del gasto y el compromiso que nos hemos comprometido a pagar. En todo caso, ahorita vamos a realizar y veamos qué gastos hay dentro de lo que sería el presupuesto. Que el único gasto que tendría aprobado, es decir, dentro del presupuesto aprobado sería los activos reales y obviamente dentro de los estudios e investigaciones de proyectos que sean justamente capitalizables a bienes de dominio público, que no se transformarían al final en un activo de la empresa o de la entidad, sino en un activo entregado a la comunidad. Y modificar mis mayores contables y veamos estudios y proyectos de bienes de dominio nacionales de dominio público. Perdón, mayores presupuestarios para construcciones de bienes de dominio público. Vamos trabajando igualmente por partidas. Ha habido estos momentos. Primero hemos tenido una apropiación de lo que sería el gasto al momento de la aprobación del presupuesto de 80.000. Hemos detenido dentro de este presupuesto 5.600, obviamente, por la falta de presentación de boleta de garantía. La empresa, de hecho, seguramente detendrá dentro de sus políticas detener simplemente para como garantía o aval en caso de no presentar otra garantía. Y obviamente el pago de la planilla que hace por 74.400. Al final, estos 5.600 se han terminado pagando o ejecutando posteriormente. Han sido ejecutados posteriormente porque al final de la construcción, al final del estudio, proyecto, hemos terminado pagando, obviamente, el total de la retención más la retención a la empresa constructora, que justamente habrá de hacer una evaluación de si el proyecto era viable o no era viable, y por lo tanto, al momento de ejecutarlo hemos determinado que no es viable, ya sea por otros temas que no estaban dentro del proyecto o no han sido previstos. Ya. Entonces, 74.400, y bueno, lo que tendríamos en tanto en comprometido sería simplemente 5.600, pero lo de vengado sería 80.000, lo pagado sería 80.000. Esos tres momentos vayamos registrando. Ah, partiendo obviamente de la partida podemos llegar al grupo, al total del grupo, ¿no? De las partidas. En este caso la 46.200, que debe ser para construcciones de bienes de dominio público. Y si nos fijamos nosotros en nuestros clasificadores presupuestarios, 46.200 efectivamente para construcciones de bienes de dominio público. Ok, tenemos el grupo, en este caso 46.000, que justamente es estudios y proyectos para inversión. Entonces, 46.000. Eh, estudios y proyectos, estudios y proyectos para inversión. Y la 40.000 que engloba justamente a las 46.000 y a las 46.200 que serían los activos reales. Presupuesto aprobado tendríamos que era 80.000. Ha habido cero aumentos, cero disminución. Y por lo tanto el presupuesto simplemente formulado es de 80.000.
80.000, 80. Ya. Dentro de la apropiación tendríamos primero realmente lo que hemos estandarizado costo, que serían los 80.000, y el compromiso en este caso 0, 0, 0. Bueno, percibido. Ah, un momento, perdón, me estoy confundiendo. Hemos apropiado 80.000 dentro de lo que sería el total, dentro de los medios presupuestarios, pero también hemos devengado y ejecutado. Nos estamos refiriendo a que vamos a colocar lo de acá abajo, prometido 5.600 y 80.000 y 80.000. Y la ejecución del presupuesto va a ser obviamente los 80.000. La absoluta, la variación absoluta sería total y la relativa al 100%. 100%. Igualmente copiaremos los mismos valores para los demás. Voy a poner, y bueno, y bueno, dentro de la ejecución presupuestaria de gastos ha habido gastos no planificados. ¿Cuáles son gastos no planificados? El incremento de bancos. Recordemos que dentro del concepto de origen y aplicación determinamos como origen tanto la disminución de activos y aumento en pasivos como fuente de financiamiento y el incremento, bueno, el aumento en activos y disminución en pasivos como justamente aplicación. Por lo tanto, justamente por ese concepto se incluye dentro del mayor presupuestario de gastos. Entonces, ok, vamos, como estamos partiendo de la parte, obviamente esto igual no está presupuestado, pues, entonces igualmente va a figurar con saldo negativo, igualmente que lo que pasaba con la disminución de caja y bancos. Razón por la cual, incremento de caja y bancos, recursos por participación tributaria, vamos a partir. Comencemos por las 57.100 primero, que es la partida, en este caso, disminución de caja y bancos, incremento en caja y bancos, perdón, incremento en caja. Yo me fijo ahorita las 57.000, es incremento de disponibilidades y incremento de caja y bancos. 57.000, incremento de disponibilidades, incremento de... Y la 50.000, que justamente debe ser la de activos financieros. Como no está presupuestado, igualmente va a fuera con cero. Igualmente este va a fuera con cero. Este igualmente cero. Y el presupuesto formulado igualmente va a ser cero. No ha habido un momento de apropiación en este caso. No estaba previsto, pero comprometido igualmente va a figurar con cero. Ahora sí, en el de vengado y pagado va a fuera con ambos importes de 80.000. Bueno, en este caso solo dentro del pagado. También de qué es 80.000. 80.000 y 80.000. Pues, no. Para verifiquemos de cuántos es el monto, sí, 80.000 efectivamente. Pero con el signo cambiado, 80.000. La variación absoluta van a ser los mismos 80.000, caso, porque no hay caso de, o sea, si ponemos la diferencia entre esto y esto, me va a seguir dando los mismos 80.000. Y los mismos 80.000.
No podemos determinar la variación relativa debido a que no se puede dividir entre sí. No lo vamos a montar con espacios vacíos. Y con eso acabaríamos los estados financieros. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ah, bueno, con eso habríamos concluido lo que sería este caso de secretarias también. Ah, creo que el licenciado aún no hay. No ¿Cómo sé, es? podríamos estar. Licenciado, buenos días. Hola, hola, hola. Listo, ¿no? Terminaste. Le daremos una Sí, chequeadita. A está ver, bien. le daremos una chequeadita. Te pedí el último asientito, ¿hiciste? Eh, sí, licenciado Luis. Ya, partiremos de ese de ese comprobante. Un comprobante netamente contable, como sabemos en la contabilidad general, para determinar el resultado del ejercicio, ¿no? Cerramos las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos. En nuestro ejemplo y en el caso que estamos analizando, solamente tenemos un ingreso corriente por participación, por coparticipación tributaria. Creo que es por coparticipación, ¿no? Sí, 80,000. No hay gastos. Si ustedes ven, lo que estamos haciendo es utilizar cuentas patrimoniales. El grupo 5 o el código 5, el primer dígito, ingresos, y el código 6, gastos. No hay gasto de la contabilidad patrimonial, no hay. Entonces, para cerrar, tenemos que el resultado del ejercicio es 80,000. Hemos recibido ingresos, pero no hay un gasto, excepto gasto presupuestario, que es otra cosa. Bien, ahí hemos cerrado. Si quisiéramos hacer el cierre de las cuentas de balance, porque hay que hacerlo al final del ejercicio, cerraríamos patrimoniales, pasivo patrimonio contra todo el activo. Pero eso es al final, ¿no? Bien, con esto, después de hacer los asientos también de cuentas de orden para reversión del contrato y para el estudio que hemos hecho, seguramente ya el comprobante está ahí. Perfecto, ¿ya? Reversión de contrato debe ser y el otro debe ser por la cuenta de orden de el costo de 80,000 por estudio. Perfecto. Eso es lo que estamos controlando. Si viene una auditoría, no, la auditoría tiene que saber que no es una construcción de dominio público como hacíamos y llevábamos a cuentas de orden. No hay construcción. Esto fue solamente una inversión por concepto de estudio de un proyecto para construcción de un puente vehicular. Ha sido declarado no viable, pero sí está en las cuentas de orden el costo, el monto que se ha gastado, que se ha invertido, y que auditoría externa puede verificar con toda la documentación, el contrato, etcétera, que ha dado origen a todo este monto. Están cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Bien, después de los ajustes, vamos a los estados financieros. El primer estado financiero, recursos 80,000, gastos cero, entonces el resultado del ejercicio y la cuenta debería ser una cuenta patrimonial también, resultado del ejercicio, no sé cuál es la cuenta, la 31 y tantos, o 32 o 33 debe ser, el resultado del ejercicio, 80,000. ¿Cierto? Ingreso menos gasto corriente. Eso nos sirve para el balance. En el balance, ¿qué tenemos? Activos no hay, perdón, activo corriente no hay, activo no corriente tampoco hay, no hay construcción, era un estudio que se ha revertido, pasivos no hay y todo se convierte en patrimonio. El patrimonio tiene dos conceptos de gastos. El primero, que era por el patrimonio fiscal, y el otro por el resultado del ejercicio. Un negativo, que era por
el patrimonio público, y el otro por resultado del ejercicio se hacen cero, por lo tanto no hay nada, ¿cierto? Balance es cero. Eso nos da lugar entonces a que podamos hacer los otros estados financieros, evolución del patrimonio. La evolución del patrimonio por esta actividad, por este contratación y demás, también va a ser cero, ¿no es cierto? ¿Con qué empieza? Con saldos ceros. Hay un movimiento que se transforma en cero. Los saldos también son cero. Solamente ha habido el resultado negativo y el resultado positivo que se han anulado y ha sido cero en el patrimonio, que es lo mismo que refleja el balance en el rubro patrimonial, cero. Bien, con eso podemos armar el estado de CAIF. La cuenta ahorro inversión o el flujo de efectivo. En el flujo de efectivo, ¿qué tenemos? Un ingreso corriente, no hay gastos corrientes, entonces hay un ahorro de 80,000, ¿no? El resultado del ejercicio es, en el flujo de efectivo, 80,000. Ahora, aquí, perfecto, cero. Muy bien, de acuerdo. Ahorro, inversión, financiamiento, CAIF. Entonces, igual tenemos 80, 80 y al final va a ser cero. Perdón, en el CAIF, perdón, licenciado, está agrandando un poco, haciendo los demás estados. Ahí tal vez se ve mejor. Está bien, ¿no? Resultado, superávit, déficit, 80. Ahora, claro, esto parecería un financiamiento neto de 80,000, pero utilizando el nomenclador de cuentas, ese gasto que se hizo presupuestariamente por el estudio tendría que estar en gastos de capital, en gastos de capital. Formación bruta de capital fijo, los 80,000 para que sea cero el resultado final, que ahorita está igualando positivo con negativo, ¿no? Eh, ¿Estamos de acuerdo? En lo cambio entonces, licenciado, aquí es cero y en aquí sería simplemente en gastos de capital, la formación de patrimonio público. Sí, y se va a hacer cero igual, ¿no es cierto? Sí, Ese es gasto. Muy bien. Entonces se hace cero también, ¿no? Igualamos, como debe ser, el ACAIF, el superávit con el financiamiento, que se va a hacer cero. ya está, licenciado. Perfecto. Vamos a, ¿qué más tenemos? Ejecución presupuestaria. Para los ingresos tenemos un solo concepto de ingresos, el 19. Está presupuestado, no hay modificaciones, el devengado, el percibido, el ejecutado. Variación, cero. Disminución también se hace cero, no nos va a afectar en nada eso, ¿no? Ese saldo se va a ir con el movimiento de gastos, con la parte de disminución de caja y bancos. Mostrame el de gastos ahora. Sí, es lo mismo, ese cero en rojo, ingreso con gasto. ¿Por qué? Porque solamente son movimientos financieros que nos ha servido para el análisis de consistencia. Lo que está en el ingreso está en el gasto. ¿Sí? Bien, el presupuesto de gastos. Se ha programado gastar en la 40,080 y se ha cumplido plenamente. En cuanto al presupuesto, nos falta una casillita que no les he explicado porque es una casilla, después del reformulado tenemos la apropiación, El preventivo, licenciado. el preventivo, ¿no? Que es el mismo monto que se está ejecutando, se apropia, y el preventivo, que me olvidé de ese, bueno, pero tenemos comprometido. Antes del comprometido hay un preventivo, el comprometido, el devengado, ya no es percibido, ¿no? Es Ah, pagado. perdón, sí, perdón. Perdón. Pagado. La ejecución está en función del devengado y el pagado, que es lo mismo, que está en 80,
y no hay variaciones. Perfecto. Eso es todo. Entonces, en la ejecución presupuestaria tenemos en ingreso una cuenta. Podríamos tener 2, 3, 10, etcétera, ¿no? Es el mismo procedimiento. En gastos igual. Estamos haciendo por grupo, subgrupo y partida presupuestaria. Las que hayan en el presupuesto aprobado y se hayan ejecutado. Bien, eso es todo entonces en cuanto a este trabajo. Hemos hecho licitación por AMPE, hemos contabilizado la construcción de dominio público y también el estudio de un proyecto, ¿no? Bien, a ver, nos falta ajustes, como les decía la clase anterior. Vamos a hacer ajustes por actualización de activos fijos, patrimonio, previsión para indemnizaciones, que serían ajustes al cierre del ejercicio. Ya hemos hecho de vengados, diferidos, etcétera, al hacer la contabilidad y no habría más, creo. Con eso estaríamos sumamente preparados en una contabilidad gubernamental de la administración central, que es similar, y en una pública que también estamos viendo todo aquello que es con un presupuesto por programas, donde teníamos el programa, el proyecto cuando se trata de programas de inversión y programas, actividades cuando se trata de programas de funcionamiento, ¿no? Hemos hecho las clasificaciones, etcétera. Bien, y hemos codificado en cada ejecución de gasto también la categoría programática. Bien, con esto hemos terminado este ejercicio más. Yo creo que está sumamente claro. Por favor, te pido, me lo vas a ordenar y lo vas a adjuntar al bloque total que tienes, ¿no es cierto? Sí, también licenciado. ¿Ya? Y para tener un solo archivo de todo lo que hemos avanzado que nos va a servir como referencia para evaluación. Y el lunes entramos, o el martes con ustedes, el martes entramos a por lo menos ajustes de activos fijos al cierre del ejercicio, actualizaciones y depreciaciones. El siguiente martes entraríamos actualizaciones patrimoniales y finalmente algunas cuentas de previsión para indemnizaciones y algunas otras cuentas más. El día jueves, ¿qué viene? Las defensas. El taller empezamos el día jueves y en base a los grupos que están constituidos, yo les avisaré un día antes, 2 días antes, qué grupos se exponen. Puede ser el primero, el medio, el final. Cualquiera, debe estar ya preparado. Hemos tenido el tiempo suficiente. ¿Cómo va a ser la exposición? A través de grupos donde participen los 5 que están y que sea en las diapositivas, ¿no? Utilicen un PowerPoint para explicar, pero además tienen que mandarme todo el texto. Voy a encargar para que alguien vaya recibiendo todo el texto y vayamos armando la carpeta de cada defensa que se haga, cada trabajo y luego la exposición con su PowerPoint. Está ¿De bien. acuerdo? Nos veríamos el día martes con ustedes entonces, jóvenes. Licenciado, Sí, licenciado, una consulta. En las diapositivas deben estar el PI, el POA y las operaciones de la gestión junto con los estados financieros, ¿verdad? claro. O sea, Ya, tenemos está bien, licenciado. tenemos todo el trabajo, ¿no es cierto?, redactado, digamos, como yo utilizo todo el tema y luego lo reduzco a un PowerPoint tratando de simplificar la explicación. Pero siempre he mandado un PowerPoint y un trabajo, digamos. Lo mismo ustedes, tienen todo el trabajo. De ahí extracten las cosas más importantes que le toca a cada una de las personas, ¿no es cierto? El PowerPoint no va a ser la repetición de todo lo que está en la parte teórica, pero sí todo resumido. ¿Ya? Vean la mejor forma que se entienda el caso, que se entienda su presupuesto, o sea, primero, el plan estratégico institucional que tienen que tener, su POA, su presupuesto. Luego, ¿qué programas tienen? La ejecución de los programas, la parte contable, hasta llegar a los estados financieros. ¿Sí?
Sí, está bien, licenciado. Ok. Y más o menos por grupo, ¿cuántos minutos nos dará para exponer? Yo creo que dentro de, mira, vayamos un poquito sueltos todavía. Tenemos un tiempo de cuántas clases más nos faltarán, ¿no es cierto? Yo me imagino que va a ser 2 a 3 grupos por clase. Si hablamos de 1 hora y media, más o menos serían unos 25 minutos, ¿no? Hasta cargar y esperar y preguntas, etcétera. 25 minutos, ¿está bien por grupo o muy poco? ¿Qué opinan? Creo que estaría bien, licenciado. También así no nos alargamos tanto. Sí, o sea, quiero aspectos bien puntuales, importantes, que ustedes rescaten de todo el trabajo que han hecho. ¿Ya? Entonces, Eh, para el día jueves, yo voy a preparar los 3 grupos que van a hacer, y ese tiempo más o menos, 25 minutos. No quiero perjudicarles con las otras materias que tienen. Bien, gracias, los veo entonces. Fernando, no te olvides, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Chao, hasta luego.